Tome asiento, Dios me los bendiga grandemente. Qué bueno poder estar en esta hora, en este lugar, para nosotros poder exponer la palabra de Dios y poder ser alimentados con ella. Amén. Y vamos a continuar nuestro recorrido con Pablo. Y sabe que mientras estudiaba esta porción de las Escrituras, siempre yo les digo que nosotros tenemos que aprender a ver a Dios detrás de cada historia de la Biblia. Si nosotros no podemos ver a Dios, estamos en problemas. Porque la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Entonces nosotros tenemos que ver detrás de cada historia, detrás de cada versículo, ver el carácter de Dios, el corazón de Dios, la mente de Dios, para nosotros poder aplicarlo a nuestra vida. Y como hablábamos la semana pasada, o este martes, hablamos de cómo prepararnos para la venida del Señor. Como estuvimos hablando en el discipulado de que Pedro, nos aconseja y nos recomienda que tenemos que estar atento todo el tiempo, esperando la venida del Señor y procurar caminar en santidad y en piedad y en el temor de Dios. Nosotros hemos recibido de Dios la fe, pero esa fe necesita ser cultivada. Y nosotros tenemos esa tarea que debemos cultivar esa fe para que pueda crecer en nuestra vida. Debemos trabajar en nuestra vida de santidad, en nuestra vida de piedad delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a venir a buscar a una iglesia, a un pueblo en el cual está atento con sus ojos, esperando su venida, despierto a eso. Y hoy, mientras estaba analizando la palabra y meditando en ella, podía ver cómo Dios de cierta manera me llevaba al título que todavía no tenía y que recién hoy se lo pude poner, y el título es: Dios guía nuestros pasos. Dios es el que está detrás de todos los eventos. Dios es el que está detrás de todas las cosas que suceden en este mundo. Él está en absoluto control de todo. Como hablábamos la vez pasada, la voluntad de Dios pasiva, la voluntad de Dios decretada, pero Dios está en control siempre. Y nosotros tenemos que entender que el plan y el diseño de Dios se va a llevar a cabo, nos guste o no nos guste. Lo que Dios ha establecido, eso va a ocurrir. Lo que Dios ha establecido sobre tu vida, el plan que Dios tiene sobre tu vida, eso va a suceder. Y nosotros no podemos cambiar esos eventos. Nosotros no podemos decir, bueno, yo este año me voy a proponer, este año yo voy a querer hacer esto. Mira, tú puedes proponer todo lo que tú quieras, pero es Dios el que va a llevar tu vida a donde Dios quiere o donde Dios ya ha establecido llevar tu vida. Entonces nosotros, cuando vemos la historia de Pablo, podemos ver un Pablo que el Señor está detrás de todos esos eventos, orquestando, Dios preparando toda la situación, Dios permitiendo. Y vemos cómo la mano de Dios se mueve en la vida de Pablo para que Pablo llegue a donde Dios había establecido. Pablo creía que él iba a morir en Jerusalén, pero no era el plan de Dios.
El plan de Dios era que él tenía que ir a Roma. Y eso lo vamos a ver más adelante en los próximos capítulos que vienen, que es ahora el viaje que Pablo empieza a emprender a Roma. Y en una oportunidad hay un naufragio, hay una tormenta, se pierde la embarcación, todos creen que van a perder la vida. Y hay algo que Pablo le dice a todos los que están ahí, los soldados, los presos, toda la tripulación. Pablo le dice: tranquilo, nadie va a perecer. El Señor me habló, el Señor me dijo que a Roma llegaremos. Es increíble, porque cuando nosotros podemos ver eso, podemos pensar qué nos deparará el futuro, qué es lo que Dios tiene en mente, qué es lo que Dios tiene pensado, qué va a suceder con nuestra vida, qué va a suceder en nuestra nación, en nuestro barrio, en nuestro país, qué va a pasar. Y nosotros tenemos que aprender algo que nos va a enseñar en esta noche la palabra de Dios. Y mira lo que dice, estábamos en el versículo 22. Estábamos en el capítulo 22, versículo 15, cuando Pablo relata su conversión. Y dice que en ese momento vino Ananías después de que él tuvo el encuentro con el Señor, y como el Señor lo tumbó del caballo, y en ese momento le dijo el Señor: ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿qué haré? Entonces en el versículo 15, cuando él entró a Damasco, Dios habló a Ananías, un servidor del Señor, y lo mandó a buscar a Pablo, que estaba justamente en un lugar. Y le dijo así: porque serás testigo suyo de todos los hombres, de los que has visto y has oído. Eso dejamos el domingo pasado. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Y ahora vamos a ver cómo Pablo es enviado a los gentiles y cómo esta turba de judíos se levantan para querer matar a Pablo. Y dice en el versículo 17: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije: Señor, ellos saben que yo he encarcelado y azotado en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Pablo está narrando su conversión. Pablo está narrando lo que sucede. Y si nosotros podemos desmenuzar estos versículos, vamos a encontrar un montón de cosas que van a enriquecer nuestra vida espiritual. Y una de las cosas es que en ese momento, cuando dice que Pablo estaba orando en el templo y dice que de repente entró en un éxtasis y se encontró con el Señor, esto no fue inmediatamente cuando Pablo se convirtió. Cuando Pablo fue convertido al cristianismo, cuando el Señor se le presentó camino a Damasco, y después de que él recibió la vista y después de que Ananías orara por él, él se fue 3 años a Arabia. Y después de 3 años, habiendo estado en Arabia, donde él fue instruido por el Señor, porque él iba a ser apóstol, y los apóstoles, la comisión de el ministerio apostólico es que
tienen que haber sido instruidos y enseñados por el mismo Señor. Y Pablo no podía quedar afuera. Y durante 3 años en Arabia se cree, los eruditos, que Pablo fue instruido por el Señor en la oración, en la predicación, en las cuestiones del reino. Pero después de eso Pablo desciende a Jerusalén a presentarse a la iglesia. Pero fíjate algo, porque hay algo interesante en todo esto, es que Pablo tenía una presentación muy importante. Antiguamente Pablo era fariseo de fariseo, había sido circuncidado al 8º día, él era judío fiel, él era irreprensible en cuanto a la ley, él tenía un prontuario y una carta de presentación muy grande. Pero ahora él, convertido al Señor, no era poca cosa lo que a él había sucedido. Él era un perseguidor de la iglesia, él era un hombre que había consentido en la muerte de muchos cristianos. Él tomaba a los cristianos, los metía en la cárcel para que sean juzgados y sean muertos por causa de Jesús. Y Pablo había tenido una experiencia, no era una conversión de alguien que le había hablado del Señor. Él se había encontrado con el mismo Señor Jesucristo. Él había tenido una experiencia sobrenatural que había cambiado su vida de la noche a la mañana. Pablo había dado un giro de 180 grados, su vida había sido transformada completamente. Entonces Pablo tenía una, como decimos, un as debajo de la manga. Pablo tenía una presentación para presentar el evangelio de una manera fehaciente, creíble, poderosa, porque te lo está relatando alguien que vivió una transformación increíble. ¿Quién no predicaría de Jesús después de haber vivido lo que Pablo había vivido? Y qué mejor que ir a Jerusalén, la ciudad que le había dado apoyo a Pablo para que Pablo fuera a atrapar a los cristianos. Jerusalén era la ciudad donde él había crecido, donde él había estudiado, donde él había aprendido a los pies de Gamaliel. Él tenía todos sus amigos, familiares, amigos, discípulos, todo tenía en Jerusalén. Pablo se había ido hermano, en ese tiempo no había redes sociales, no había teléfono. En ese tiempo Pablo se había ido a buscar cristianos, a atrapar cristianos, y Pablo vuelve a Jerusalén 3 años después, totalmente cambiado, totalmente transformado. Dios le había salido al encuentro, su vida había cambiado completamente. Entonces, ¿qué mejor que ir a Jerusalén? Y ahí es donde Pablo cuenta que él va al templo. ¿Recuerdan que Jesús dijo: esta es mi casa de oración? El templo de Jerusalén era el lugar de la oración, donde todo el mundo oraba a Dios. Todas las personas iban, era el único lugar que había, el único templo que había. Si vos querías ir a adorar a Dios y vivías en la otra punta de África, tú tenías que ir a Jerusalén. No había otro lugar. ¿Se acuerdan que la reina de Saba, de Etiopía, iba a presentar ofrenda a Dios y ahí conoció al rey Salomón? ¿Se acuerdan el etíope que fue a rendir culto a Dios y Felipe el evangelista lo cruzó en esa carreta en el camino, le predicó del evangelio de Jesús y se convirtió este hombre? La gente iba de todas partes del mundo. Jerusalén era el centro del mundo. Y Pablo, después de
haberse convertido al Señor, de haber estado 3 años en Arabia, habiendo sido instruido por el Señor, él decide volver a Jerusalén, a el lugar donde, qué mejor empezar por Jerusalén a predicar lo que Pablo le había sucedido. Pablo quería subirse a una grada y contarle a todo el mundo lo que a él le había sucedido. Pero dice que mientras estaba orando, el Señor se le presentó. Y mira al punto donde te quiero llevar. Y dice que el Señor se le presentó mientras él estaba orando. En otras versiones dice que él, versículo 18, y le vi que me decía, él estaba hablando con el Señor. Y el Señor le dijo: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán, ¿qué? ¿Qué no recibirán? Tu testimonio acerca de mí. ¿Está acá conmigo? ¿Está entendiendo lo que la Escritura nos quiere enseñar el día de hoy? Pablo estaba ahí predicando. Pablo quería predicar la palabra y el Señor le dijo: sal de aquí y vete de Jerusalén, porque esta gente no va a recibir el mensaje. Ahí podemos ver cómo es el Señor el que conoce los corazones de las personas. Él sabe, Dios sabe quién lo va a recibir y Él sabe quién no lo va a recibir. A veces nosotros creemos que por más que nos esforcemos, esa persona lo va a recibir. Creemos que si nosotros hacemos nuestras oraciones y nosotros pactamos, como hacen en muchos lugares, mira, pacta por una persona para que se convierta. Pablo hubiese hecho todo lo que él podría haber hecho para que esta gente se convirtiera. Era su pueblo, era su gente. Y Dios le dice: sal de ahí, porque esta gente no va a recibir tu testimonio. No van a creer lo que tú les vas a decir. No les interesa saber. Y Dios lo envió a Pablo a los gentiles. Hermano, en ese tiempo enviarte a los gentiles era un trabajo sucio. El judío no quería juntarse con los gentiles. El judío no quería contaminarse con los gentiles. Y yo creo que de alguna u otra manera eso estaba en la mente de Pablo. ¿Se acuerdan cuando el Señor, en una visión, en un encuentro que tuvo con Pedro, que bajó un lienzo y le dijo a Pedro: mata y come? Y él dijo: yo jamás he comido nada inmundo. Y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pedro no quería a los gentiles, pero ¿sabe qué? Dios sí. Dios tenía un plan, y ese plan estaba llevándose a cabo, mi hermano. Ese plan se estaba desarrollando en la mente de Dios como Él lo había planificado. Durante miles de años los gentiles de cierta manera no estaban en el plan. En el plan estaba la nación de Israel, el pueblo de Dios. Pero de esta manera dice la palabra que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. El plan de Dios se desata, y a partir de ese momento que vino Cristo empezamos a entrar en el reloj profético de la gracia. Algo que a los gentiles, que somos nosotros, no nos pertenecía. Pero Dios tenía en su mente un plan. Imagínate, mi hermano, esto. Hace 2000 años, cuando esto estaba iniciando de alcanzar a los gentiles, usted estaba en ese plan. No era casualidad. Y algo que yo quería
resaltar y hablarle y decirle es que usted va a tener que resetear su mente, porque usted cree mucho en la casualidad. Usted cree mucho en los eventos que usted provoca para que sucedan. Usted cree mucho en usted y poco en el Señor, que es el que está detrás de todos los eventos. ¿Qué hace? Yo siempre pienso en algo. Yo digo, Dios es el que está detrás del damnificado y Dios está detrás del damnificador. Dios está detrás de ese muchacho que le están robando y Dios está detrás de aquel hombre que está robando. No es que Dios quiera que ese hombre robe, pero ¿sabe qué, mi hermano? Y ese ladrón que está apuntando su pistola y está disparando y la bala no sale, Dios está detrás de eso. Pero de repente en otro lugar ese ladrón está robando y esa bala sale e impacta en el pecho de alguien y esa persona muere. Dios está detrás de eso también. Wow. Dios está detrás de cada brisa que se mueve, que hace que los árboles se muevan. Dios está detrás de cada tormenta. Dios está detrás de cada gota que cae en cada preciso lugar. Mira la dimensión de la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros nos ponemos a hacer guerra contra el diablo creyendo que hay poder en nuestra palabra y que nosotros podemos echar al diablo. Mira, no. El diablo le tiene que pedir permiso a Dios para cada cosa que él quiera hacer. Y la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué Dios lo permite? Y por qué otras cosas sí las permite y otras cosas no las permite. Porque todo tiene que ver con su soberanía y todo tiene que ver con el juicio de Dios. Y todo tiene que ver con el plan que Él está llevando a cabo y se va a desarrollar. Muchos podrían decir, bueno, Dios quisiera que la maldad se termine. Sí, si Dios quiere, hoy mismo la maldad se terminaría. Hoy Dios mismo finalizaría con el plan que Él tiene, pero Él tiene un plan. Dice la palabra de Dios que todo se está desarrollando y que Él no va a venir hasta que el número de los salvos se complete. Yo justamente hoy hablaba con un hermano y le digo, imagínate si de repente tú que tienes un nieto y ese nieto el día de mañana va a tener un hijo y está en el plan de Dios que ese hijo sea salvo y sea uno de los números en los cuales se va a completar el número de los salvos. Tenemos que esperar. ¿Se da cuenta? Antes que usted naciera, usted ya estaba en el plan de Dios. Los eventos que fueron sucediendo en tu vida y te fueron posicionando en el lugar donde Dios quería hablarte y donde Dios quería hacer algo con tu vida, Dios lo hizo. Y no estás aquí por casualidad. Y los que se fueron no se fueron por casualidad. ¿Está acá conmigo? El día jueves tuvimos escuela de música y tuve la oportunidad de hablar con Diego, el pastor Diego. Ellos están inaugurando la iglesia y ellos están recién comenzando en el ministerio, y Diego todo el tiempo viene y me consulta cosas a nivel ministerial y me consulta y me dice, pastor, esto y aquello y lo otro, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa lo otro? Y yo digo, wow, cómo tantos años que Dios me preparó y tantos años que yo viví en el ministerio, con errores, con aciertos, con cosas buenas, cosas malas. Pero eso me dio conocimiento y sabiduría por la gracia de Dios. Y yo tenía todo eso y quería aplicarla a ciertas personas que hoy se fueron de la iglesia, pero Dios trajo a otras personas que Dios quería que yo le aplicara todo lo que Dios me había enseñado a esa persona. No sé si lo entendió. ¿Se da cuenta? Usted tiene algo en mente, pero Dios tiene otra cosa en mente.
Usted dice esto va a ser así, Dios dice no, esto va a ser así. Por eso dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Y los caminos de Dios no son tus caminos. Más altos son los caminos de Dios, más grandes son los pensamientos de Dios. Dios estaba preparando a Diego y Dios estaba preparando a una persona que iba a ayudar a Diego. Pero yo estaba preparando una persona que yo dije, yo voy a ayudar a esta persona. Pero Dios permitió que algo sucediera porque Dios no quería que yo ayudara a esa persona. ¿Por qué? Está en la soberanía de Dios. No nos compete a nosotros estar detrás de los planes. Pero esto nos sirve a nosotros para que nosotros no nos frustremos, no nos enojemos, sino que empecemos a reconocer a Dios como Él es Señor de señores y Rey de reyes. Entonces Él le dijo a Pablo, vete porque esta gente no va a recibir el evangelio. Esta gente no quiere oír. Yo le podría decir a Dios, pero espera, Dios, déjame probar. Déjame intentarlo por lo menos. Muchas veces nosotros queremos o creemos que sabemos más que Dios. Qué bueno sería que nosotros hoy nos pudiéramos sentar y pensar por un momento que si existiera un mejor lugar en el cual tú merecieras estar, ya Dios te hubiese llevado. Pero estás en el lugar donde Dios cree, por su infinito amor y misericordia, tenerte en el lugar que Él quiere que tú estés. No, lo que pasa que este me sacó. No, lo que pasa que aquel me robó el puesto. No, lo que pasa que yo me dormí. No, lo que no. No. Sé que se le están volando los fusibles. Le está saltando la térmica. ¿Cómo es esto? Por eso la mente de Dios es muy grande y nos cuesta a nosotros entender. Por eso que muchas veces lo que hace la falsa religión es darle a la gente el control de Dios. Y la verdadera relación es la cuando tú pierdes el control y se lo entregas absolutamente a Dios. Pero la falsa religión es la cual tú tienes control de Dios, de tu vida y de los eventos de la vida. Lo que tú crees, lo que tú proclamas, lo que tú profetizas, lo que tú sueñas, lo que tú decretas, lo que tú proclamas, clamas. Y no es así. No funciona de esa manera. Porque a la luz de la palabra no es así. Entonces nosotros cuando vamos viendo la palabra de Dios podemos ver esto. Y Pablo dice, pero cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mira, Pablo le está diciendo, pero mi testimonio es fuerte porque yo era el que atrapaba a los cristianos y ahora le voy a ir a decir a los judíos, hey. No, hermano, ustedes tienen que convertirse al Señor. Porque yo me convertí y ustedes se tienen que convertir. Dale. Por eso el Señor nunca nos manda a salvar almas. Pastor, usted es un hereje. No, Dios no nos manda a salvar almas. Dios nos manda a ser discípulos, que los discípulos son aquellos que son salvos. Las almas las salva el Señor. La salvación empieza en el Señor y finaliza en el Señor. Por eso dice que cuando Pablo predicaba y dice que Dios abrió el corazón de Lidia y Lidia escuchó el mensaje que Pablo estaba predicando y Lidia se convirtió. Pero ¿quién le abrió el corazón? Dios. Si Dios no abre el corazón, si Dios no aplica la fe,
para que tú puedas creer en Él. Ahora, ¿qué hace? Digo, uno pensaría y dijera, bueno, Señor, aplica fe en todos los corazones para que todos se salven, todos se conviertan. Pero no funciona así. Porque Dios, antes de crear al mundo y crear todo lo que en el mundo existe, Dios ya pesó en su omnisciencia todos los corazones de todos los seres humanos en la tierra, pasado, presente y futuro. No, lo que pasa que yo estoy acá en el camino del Señor porque yo de chiquita buscaba a Dios y yo lo buscaba ¿y dónde lo encontraste? Y un día estaba en el basurero y estaba Dios ahí pobre detrás buscando basura y yo lo encontré a Dios y me lo llevé a casa y lo ayudé yo a Dios. Y hoy todo lo que yo hago para ayudarlo a Dios, le doy de comer, lo cuido, lo ayudo. Eso es lo que cree la gente. Dice la palabra de Dios que el hombre nunca jamás le buscó a Dios. Nunca, jamás. Todos se desviaron, todos se perdieron, todos, completamente todos. Es Dios el que te buscó a ti. Y tú empezaste a despertar la intención de Dios, el agrado por las cosas de Dios, porque Dios te buscaba. Yo recordaba hace muchos años, muchos años, cuando yo era niño, yo tenía un compañero de la escuela, esto lo he contado varias veces, yo tenía un compañero de la escuela que siempre me invitaba a jugar a su casa y a mí me gustaba porque yo en mi casa no tenía juguetes, no teníamos, solamente recibíamos de vez en cuando alguno que otro un regalo y ese regalo tenía que durarte años. Y este amigo que yo tenía, él tenía muchos juguetes y a mí me encantaba ir a su casa porque yo me sentía que esos juguetes también eran míos. Y ellos iban a una iglesia y cada vez que salíamos a jugar, la madre nos decía, esperen, no se vayan y tómense de la mano, vamos a orar. Y oraba por nosotros. Y yo la miraba y yo decía, esta mujer, ¿qué le pasa? Hoy estoy acá. Dios había puesto el sentir, el querer que orara por mí. Ya Dios estaba buscándome. ¿Se da cuenta, mi hermano? Ya empezaba el plan. Dios te predestinó, el plan de llamarte, el plan de justificarte y el plan de glorificación. Ahora estoy en el plan de justificación, que es el proceso de la santificación. Está el proceso del llamamiento, que ese proceso de llamamiento puede durar años. Está el proceso de la justificación, que es el proceso de la santificación. Amén. Imagínate que cuando Pablo dice que él estaba ahí consintiendo en la muerte de Esteban, Esteban estaba predicando. Si usted lo recuerda, Esteban predicaba. Esteban le estaba predicando a la gente que estaba ahí y dice que y él veía el cielo abierto y veía el trono de Dios y dice que la gente se enfurecía y le rompieron la cabeza a piedras. Pablo estaba ahí y se convirtió. No se convirtió. Pablo va camino a Damasco a atrapar gente. Dios le sale al encuentro. Él solo escucha el mensaje. Los que estaban con él escucharon una voz, pero no entendieron a la voz. ¿Se da cuenta, mi hermano? Usted está aquí, usted es bendecido, el otro no es bendecido. Usted está aquí, usted está recibiendo, el otro no está recibiendo. Usted está aquí y Dios te está alimentando y el otro no está siendo alimentado. ¿El por qué? No lo sabemos. Pero Dios conoce los corazones. Amén. Y dice, te enviaré lejos a los gentiles. Pablo no quería ir, pero Dios lo quería enviar. Versículo 22. Y lo oyeron hasta estas palabras. Entonces, alzando la voz, diciendo, quitad de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. La gente que estaba ahí, hermano, escuche bien. ¿Se acuerda cuando, versículo anterior,
Pablo va a Jerusalén, él está orando en el templo, él quiere predicarle a la gente y Dios le dice: sal y vete lejos porque te enviaré a los gentiles. Él ahora está siendo detenido en Jerusalén. ¿Sabe cuánto tiempo pasó de esa visión que Pablo tuvo? Ese éxtasis en el templo. Esto está sucediéndote en el mismo lugar geográfico. Él estaba en el templo, tuvo una visión. Dios le dijo: sal de aquí porque la gente no querrá escuchar tu mensaje, te enviaré a los gentiles. Pablo se fue a los gentiles, hubo una conversión tremenda, se abrieron iglesias en diferentes lugares de Asia y Asia Menor. 20 años pasan. Pablo vuelve. Y mientras está ahí predicando, lo toman prisionero. Si él hubiese predicado esa vez, lo hubiesen tomado prisionero. 20 años después vuelve Pablo. Escuche bien. Predica y esta gente se alborota. ¿Qué significa esto? Que el corazón de la gente no cambió. Hace 20 años siguen igual. ¿Te das cuenta, mi hermano? No se trata de cuántas veces escuchen el mensaje. Se trata de que estas personas tienen el corazón duro y no quieren escuchar el mensaje de Dios. Y Dios lo sabe. Entonces fíjate algo, dice que mientras él estaba diciendo esto, que el Señor lo envió a los gentiles. ¿Cómo va a decir eso? Dice que en ese momento la gente se empezó a alborotar y hasta ahí dejaron hablar a Pablo. Y empezaron a gritar y a decir: no conviene que este hombre viva, mátenlo. Esta gente era homicida de nacimiento, mi hermano. Por eso dice la palabra algo, es muy importante esto. ¿Cómo nosotros sabemos de la conversión de alguien? Porque a simple vista todo parecen iguales. Yo no puedo mirar dentro del corazón de la gente. Yo no puedo saber si ese es o no es cristiano, no lo sé. Dios no me lo permite. Yo tengo que tratar a todos por igual. Pero ¿cómo sé si eso no es cristiano? ¿Cómo me voy a dar cuenta? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el tiempo va a revelar los frutos de la persona. La palabra de Dios dice: así como el perro vuelve a su vómito y la puerca vuelve a revolcarse en el lodo, si la persona no es un nacido de nuevo, tarde o temprano va a volver de donde salió. Porque simplemente fue un disfraz. Simplemente probó con algo, simplemente estuvo ahí, pero nunca cambió, nunca avanzó, nunca creció espiritualmente, nunca creció en santificación, nunca creció en piedad. Por eso hay cristianos, mi hermano, que estaban mejor cuando iniciaron en el camino del Señor y no 10 años después. Cuando recién iniciaron, estaban llenos. Pasaron 10 años y están amargados, deprimidos, secos, vacíos. Tú dices: ¿qué pasó? O la persona nunca nació, o la persona nunca cultivó su fe. Si no creyó que simplemente porque se va a sentar y se va a cruzar de brazos, simplemente su vida espiritual va a ser enriquecida. No, mi hermano. ¿Está acá conmigo? Amén. Por eso tú tienes que mirar y dices: bueno, yo hace 10 años que estoy con el Señor. ¿Cómo estoy? ¿Estoy mejor o estoy peor? ¿He crecido o he menguado? ¿O me he achicado? ¿Cómo estaré? 20 años pasaron y Pablo está ahí predicando y esta gente estaba igual que hacía 20 años atrás. Su corazón seguía siendo el mismo. Su corazón seguía siendo corazones duros de piedra.